Hola, en esta clase vamos a arrancar con la segunda parte del repaso de funciones que va a constar de un poquito de trigonometría y algo de dos funciones que vienen emparentadas que son la exponencial y la logarítmica. Otras funciones que vamos a usar en el curso las vamos a dar por estudiadas como las lineales, polinómicas, etc. Igual siempre que haga falta trataremos de ser claros y bueno, y dar algunos detalles sobre la marcha. Bueno, sin más prólogos, vamos a plantear un problemita inicial de trigonometría. No quiero arrancar directamente revoleando las definiciones, vamos a tratar de imaginarnos alguna situación en la que podríamos llegar a usar recursos de trigonometría. Vamos a imaginar por aquí un río y pretendemos conocer el ancho de ese río. Lamentablemente ese río está poblado por, eh, no sé, bueno, a ver qué podemos poner, unos pirañas o cosas así que nos impiden eh, cruzarlo con una soguita y medirlo. Así que va a haber que idear algún otro método que no implique cruzar el río. Seres terribles que pueblan este río. Bueno, en fin. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es una técnica antiquísima que se llama triangulación. Básicamente consiste en elegir algún objeto reconocible. Imaginemos acá un arbustito, alguna cosa que nos pueda servir de referencia. Nosotros nos paramos enfrente de ese arbustito y hacemos una primera observación. En esa primera observación nos aseguramos de estar perpendiculares a la orilla y después nos alejamos, recuerden, perpendiculares, y parados en este otro lugar hacemos una segunda observación. Lo que podemos es medir este ángulo. Pensemos un momento qué datos tenemos si hacemos esto. Los datos que realmente podemos obtener son la distancia recorrida a lo largo de esta orilla, eso es dato. Acá hay un ángulo que sabemos de 90 grados porque hemos caminado de esa manera. Y acá hay un ángulo que podemos medir. ¿Qué quiero decir con medir este ángulo? Bueno, nos desplazamos, caminamos, volvemos a mirar el arbustito y nos fijamos nuestra visual, o sea, el ángulo que forma nuestra visual con la orilla. Este ángulo que hay aquí puede medirse con un transportador o, bueno, en la práctica uno lo haría con un objeto más sofisticado, como usan los agrimensores, un teodolito, algo por el estilo. Pero esencialmente lo que hacemos es mirar en una dirección y ver eh, la dirección que forma, en la que estamos mirando, qué ángulo forma con la orilla. Es eso. Bueno, entonces, nosotros tenemos esta distancia D. Para fijar ideas, elijamos algún número. Imaginamos que nos desplazamos 10 metros. Y entonces queda el problema de saber cuál es la longitud del ancho del río, L. ¿Cuánto mide el ancho del río? Ese es el problema. Vamos a imaginar por un momento, de vuelta para fijar ideas, supongamos que el ángulo nos dio de 60 grados. Entonces, esta es la información disponible. Vos mirás de frente, te desplazás 10 metros, volvés a mirar al arbusto y resulta que tu visual, en vez de formar un ángulo recto con la orilla, forma un ángulo de 60 grados. ¿Cuál será entonces la longitud L? Bueno, lo que tenemos que hacer es, como se dice en este contexto, resolver el triángulo que se forma acá. Resolver es conocer los valores de ángulos y longitudes que están pendientes. En particular nos interesa la longitud L. Y aquí es donde viene la gracia de todo esto que se llama trigonometría.
Porque nosotros podríamos argumentar lo siguiente. Podríamos decir, bueno, tenemos un triángulo grandote de 10 metros por 10 metros. Vamos a hacer las cosas bien. Está horrible este triángulo. Vamos a dibujarlo, que acá que el programa trae una regla. Dejémonos de hacer porquería. Vamos a hacer un dibujo decente. Entonces, tenemos un triángulo grande y desconocido. Precisión. Ahí está. Tenemos un triángulo grande y desconocido de ángulos 90, 60, bueno, queda uno de 30. Vamos a dibujarlo por ahí. Y lo que planteamos es que acá va a jugar un concepto fundamental en toda esta historia, que es la semejanza. Es decir, vos podés tener un triángulo grande, chico, mediano. Ahora, seguro que ese triángulo va a ser semejante a uno de un tamaño que a nosotros nos venga bien. ¿A qué me refiero? A que nosotros podríamos construir, podríamos construir un triángulo pequeñito, no de 10 metros, triángulo chiquito, alguna medida que nos resulte cómoda en una hojita de papel y medir ahí. ¿Por qué? Porque acá lo que se da, como les decía, es la semejanza. Pongámosle al triángulo como es tradicional, vamos a llamar el triángulo Adolfo Bioy Casares. Y entonces, bueno, esto sería B' y esto sería C'. La relación, a nosotros lo que nos interesa es que los lados van a ser proporcionales, es decir, este lado va a ser proporcional a este lado va a ser proporcional a este lado va a ser proporcional a este otro. Lo digo más formalmente, la relación entre AC' y AC es como la relación entre AB' y AB, y como la relación, ¿de quién me estoy olvidando? De B', C' y BC. Si quieren poner un poquito de vocabulario trigonométrico, podemos decir, los catetos menores tienen la misma relación que las hipotenusas y que los catetos mayores. Bueno, ahí se empieza a iluminar un poco el problema. Entonces, ¿cuál es la gracia de haber hecho esto? Que podemos construir un triángulo con una medida que a nosotros nos resulte cómoda y usar estas relaciones que acabo de escribir. A ver, me refiero a esto. Miren lo que dibujé con mi super regla. Dibujé un triángulo rectángulo siempre con un ángulo de 60 grados. O sea, este triángulo es semejante a los anteriores. Este me gusta porque lo puedo medir con bastante facilidad. Elegí longitudes que sean fácilmente medibles con mi regla. Si estas son las unidades, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 unidades por aquí. 24. Y podemos medir en el otro cateto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Insisto, los lados de este triángulo, que no es igual a ninguno de los otros, son proporcionales a todos los triángulos que están dibujados en esta pantalla. Vale decir que, por ejemplo, la relación entre el cateto opuesto a 60 grados dividido el cateto adyacente a 60 grados va a ser lo mismo
vamos escribiendo, 24 sobre 14. Ni siquiera sé en qué unidades de medida está. Está en las marquitas de mi regla, no importa eso. 24 sobre 14, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tiene que dar lo mismo que la relación entre L y 10. 10 metros. De donde la longitud L se despeja con facilidad. Es 24 sobre 14 por 10. Les digo cuánto da esto. Seguramente voy a hacer una aproximación. 17,14. Aproximado, ¿no? Bueno, fíjense que al final quiero destacar esto, pude calcular la longitud de una distancia que no recorrí nunca, nunca crucé ese río. La pude calcular con un poquito de ingenio y realmente con una hoja de papel. O bueno, en este caso con una computadora, pero simplemente lo único que había que hacer era medir ángulos y armar un triángulo semejante al triángulo del problema original, lo dibujás en un papelito, lo medís, te fijás qué pasa y chau. Por supuesto, esta medición va a tener un poco de error. Este 24 y este 14 no son exactos. Los medí con una regla y algún margen de error tienen. Pero lo importante de esto es la idea. Y el concepto que estamos usando es justamente que estos cocientes van a permanecer iguales para cualquier triángulo o rectángulo con un ángulo de 60 grados como el que hay dibujado aquí. Esto, salvo un pequeño error, así que voy a poner aprox, es lo que vamos a llamar la tangente de 60 grados. ¿Por qué puedo decir que para 60 grados hay bien definido un valor de tangente? Por esta historia que vengo contando. Para cualquier ángulo de 60 grados en un triángulo rectángulo vas a encontrarte con que el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente da siempre lo mismo. Puede ser un triángulo grande, un triángulo chico, pero son semejantes. El cociente, o sea, la proporción entre los lados permanece constante, entonces tiene sentido hablar de la tangente de 60 grados. Si se toman la molestia de calcular tangente de 60 grados en una calculadora, va a dar, no exactamente 24 sobre 14, va a dar más o menos 1,73. Pero bueno, en la calculadora está tabulado eso, no viene al caso cómo lo calcula, pero a grandes rasgos lo que la calculadora hace es desarrollar un método, vamos a aprender a hacerlo más adelante, desarrollar un método para calcular con precisión estas razones trigonométricas, ya lo puedo decir porque ahora vamos a definir en un triángulo cualquiera las razones trigonométricas. Así que en un triángulo rectángulo cualquiera podemos definir las razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a definir el seno de un ángulo alfa como la razón entre, por si no se acuerdan, la famosa reglita mnemotécnica SOHCAHTOA. Y entonces ahí leemos, el seno es la relación entre el opuesto y la hipotenusa. Para la nomenclatura del dibujo, ¿qué sería el seno? El opuesto es la longitud A, la hipotenusa es C. El coseno es el cociente entre el cateto adyacente B y la hipotenusa C. Y la tangente del ángulo es el coseno entre el opuesto y el adyacente. Esta última es la que usamos hace un ratito. Tanto para la tangente como para el seno y el coseno, vale este argumento de que para cada valor angular queda bien definido el seno, porque podemos hacer triángulos más grandes o más chicos, pero van a ser semejantes mientras permanezca el ángulo y por lo tanto el cociente entre los lados que esté señalando va a permanecer. Bueno, ya que estamos, mencionamos las relaciones recíprocas, que serían la cosecante de alfa, recíprocos, o sea, el inverso multiplicativo. No confundir con la función inversa.
C dividido A, la secante de alfa, que es C dividido B, y la cotangente, que bueno, sería B dividido A. A partir de este esquema podemos deducir algunas relaciones interesantes. Por ejemplo, la siguiente, miren, vamos a mostrar que si calculás el cuadrado del seno de alfa, voy a hacer una aclaración antes, de notación. Cuando digo seno cuadrado de alfa me refiero a calcular el seno de alfa y elevar al cuadrado. ¿Está bien? Ojo. Porque podría confundirse con el seno de alfa cuadrado. Bueno, no. ¿Está bien? No sé si está bien o mal, pero es la notación que van a encontrar en todos lados, así que hay que conocerla. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a calcular el cuadrado del seno de alfa más el cuadrado del coseno de alfa para ver qué ocurre. Miren, según la definición, el seno cuadrado de alfa es a sobre c todo al cuadrado, o sea, a cuadrado sobre c cuadrado, más el coseno cuadrado de alfa es b sobre c todo al cuadrado. Bueno, desarrollemos un poquito esto. Tenemos un denominador común. Y aquí podemos señalar lo siguiente. Estamos en un triángulo rectángulo, entonces, ¿qué es a cuadrado más b cuadrado? La suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quién viene acá? Nuestro gran amigo Pitágoras. Así que, por teorema de Pitágoras, podemos afirmar que esto es c cuadrado y por lo tanto al dividir por c cuadrado nos queda 1. En resumen, vamos a escribir aquí que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. Una propiedad interesante que vamos a usar miles de veces. Ahí está. Otra que voy a mencionar ahora es la siguiente. Miren, tangente cuadrado de alfa más 1. La tangente, lo hemos visto hace un ratito, es, ahí lo exhibimos de nuevo, a sobre b, con esta notación. Sería a cuadrado sobre b cuadrado. Y permítanme escribir el 1 como b cuadrado sobre b cuadrado, para tener un denominador común. Entonces me queda a cuadrado más b cuadrado sobre b cuadrado. Una vez más usamos el teorema de Pitágoras para escribir c cuadrado sobre b cuadrado. Bueno, si me dejan escribir c sobre b, todo al cuadrado, a ver, miremos un poquito, a ver si reconocemos esta expresión, sería c sobre b, hipotenusa sobre adyacente de alfa. O sea, es como el coseno, pero el recíproco del coseno. Entonces, es lo que llamamos secante de alfa. Bueno, podemos escribir entonces que la tangente al cuadrado de alfa más 1 es secante cuadrado de alfa. Bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de algo que suele ser medio confuso en este capítulo de trigonometría, que es la medición de ángulos en radianes. Este sistema a veces resulta medio extravagante para quienes ya se acostumbraron a medir en grados sexagesimales y les parece que no hay que darle mucha más vuelta al asunto ese de medición de grados, de ángulos. Pero la verdad es que a la larga el sistema radial es mucho mejor y en matemática es el único que se toma en serio a la hora de usar funciones trigonométricas y demás. Va a haber que conocerlo, en resumen. Así que bueno, les cuento brevemente cómo es la definición.
Miren, acá tenemos un dibujo de una circunferencia de radio R. Hay un ángulo central, ahí está marcado, y a medida que ese ángulo central va variando, bueno, sus dos lados determinan un arco de circunferencia. ¿Y qué es lo que estoy dibujando aquí? ¿Cuánto mide ese arco de circunferencia? Pero atención, ¿qué unidad de medida uso? Radios. O sea, lo que digo es, ¿cuántos radios mide el arco de circunferencia aquí dibujado? Fíjense cómo a medida que aumenta la longitud de este arco, bueno, va aumentando su medida en radios. O sea, ¿cuántos radios entran? Acá entran 0,85 radios. ¿Sí? Ahí está. Miren, ahí hay justo un radio. Es decir, este arco de circunferencia tiene una longitud igual a la del radio. Y entonces hay un ángulo central que le corresponde. Se dice que este arco de circunferencia subtiende un ángulo central, o al revés, que el ángulo central subtiende un arco de circunferencia. Bueno, no me importa tanto el verbo subtender. Lo que me interesa es destacar que aquí hay un ángulo que se corresponde con una longitud de circunferencia que mide como el radio. Ese ángulo es un ángulo que vamos a elegir como unidad de medida y que es un radián. Por supuesto, medido en grados no es muy simpático, 57 y algo, como estamos viendo, pero no es muy importante la equivalencia de un radián en grados. Ahí está, yo nunca me la acuerdo personalmente. Lo que me interesa destacar entonces, lo digo una vez más, es la definición. Un ángulo de un radián es el ángulo central que subtiende un arco de circunferencia que mide un radio. Y uno puede decir, bueno, toda esta definición parece que gana de molestar, estamos bien con los sexagesimales, pero este sistema, como está definido a partir de los componentes íntimos de la circunferencia, se ajusta muy bien a lo que necesitamos para medir en circunferencias. Miren esto. Medio giro. Ah, ahora empieza a gustarme. Cuando tenés medio giro, un ángulo central de 180 grados, subtiende ¿cuántos radios? Pi radios. Acá el radio entra pi veces. Y a lo largo de toda la circunferencia, el ángulo, ¿cuántas veces entra? Y 2 pi veces. Acá me faltaron algunos decimales, no voy a dar con la precisión exacta, pero todos sabemos que el radio entra 2 pi veces en la circunferencia. ¿Está bien? Tenemos una circunferencia de radio R, podés poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito más de radios. Podés poner 2 pi radios a lo largo de toda la circunferencia. Me voy a quedar con esta figura para hacer la equivalencia principal. Un ángulo de 180 grados se corresponde con pi radianes. Bueno, lo voy a escribir así. Pi radianes se corresponden con 180 grados, equivalen a 180 grados. Ojo, ojo con lo que escribimos. Voy a hacer una analogía. Yo puedo decir, 1 metro son 100 centímetros. Creo que estamos de acuerdo. ¿Alguno de ustedes diría 1 es 100? Yo no. Entonces, cuidado. Esto no. Cuidado con escribir pi es igual a 180 o cosas por el estilo. No es así. Noten que aquí estamos poniendo unidades de medida, si no esto no funciona. Guarda con eso. Bien, hecha esta salvedad, podemos mostrar cómo pasar de un sistema a otro. Por ejemplo, si a mí me interesara escribir 30 grados en el sistema de los radianes, tenemos un par de variantes. Escribo alguna.
podríamos poner, por ejemplo, pi sobre 180 radianes es 1 grado. Estoy dividiendo toda la ecuación anterior por 180. Entonces, acá podríamos poner 30 grados es 30 por 1 grado, y donde dice 1 grado ponemos pi radianes sobre 180. Al final, ¿qué te quedó? 30 sobre 180, 3 sobre 18, 1/6 de pi radianes. Si no les gusta esta y se sienten más cómodos con la regla de 3 simple, también vos decís, bueno, eh, a ver, ponemos 180 se corresponde con pi. No estoy poniendo en igual, digo, ¿quién se corresponde con quién? 30 con quién se corresponde y hago el famoso este por este dividido este o algo así. No sé cómo se los enseñaron a usted, a mí me enseñaron algo así en la primaria, pero fue hace mucho. Y te queda 30 por pi sobre 180, o sea, la misma cuenta que antes, no escribo más. Bueno, ahí tenemos entonces cómo pasar de un sistema al otro. Todavía más fácil es pasar de radianes a, a grados, porque sencillamente donde dice pi escribo 180 grados. Bueno, no voy a detallar más eso, supongo que igual algún manejo ya tendrán. Muy bien, vamos a dar un paso hacia adelante. Hasta ahora hemos definido relaciones trigonométricas para triángulos rectángulos. Entonces, ¿qué sería el paso natural? Decir, bueno, ¿y si en vez de quedarnos en triángulos rectángulos que solo admiten ángulos hasta 90 grados, en realidad hay uno de 90 y otros más chicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para extendernos a ángulos de valores arbitrarios? Nos vamos a una circunferencia trigonométrica. Lo más sencillo es hacer la de radio 1, como en este dibujito. Miren, acá lo que voy a tener es un ángulo central que subtiende un cierto arco, y eso va a determinar un triángulo. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que veníamos haciendo? Que ese ángulo central puede barrer cualquier valor angular. De hecho, puede pasar de un giro completo y seguir dando vueltas, ¿no? O sea, puedo pasarme de 2pi para ir a 3pi, 4, 10.000 pi. Incluso puedo recorrerlo en sentido horario y computar los ángulos como negativos. Se puede hacer de todo. ¿Cómo retenemos las ideas de las relaciones trigonométricas que veníamos usando? Bueno, cada puntito en esta circunferencia trigonométrica determina un triángulo, ¿no? Trazamos la perpendicular a este diámetro horizontal y nos queda un segmento. ¿Y a quién le vamos a atribuir este segmento? Bueno, al seno. Fíjense que si miramos este ángulo central, el seno de este ángulo central sería el opuesto dividido por la hipotenusa. Pero la hipotenusa mide 1, así que directamente este segmento representa al seno, con una salvedad, y es que no es exactamente el seno porque vamos a considerar el signo. Vamos a seguirlo y detallar un poco esta última afirmación. Bueno, miren, en este momento elegí un valor angular de pi sobre 4. Si se toman la molestia de hacer 180 dividido 4, 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a representar en este gráfico es que al ángulo de pi sobre 4 le corresponde la altura de este segmento. No viene al caso ahora, pero es raíz de 2 sobre 2, aproximadamente 0,7. Y a medida que me voy desplazando, voy registrando las distintas alturas. Por ejemplo, fíjense cómo se va siguiendo el rastro. Un caso notable, cuando el ángulo es de pi sobre 2, el segmento que representa el seno mide 1. Entonces, el seno de pi sobre 2 es 1.
Y ahí ya nos salimos del primer cuadrante, nos salimos de lo que podría ser el triángulo rectángulo y vamos a ángulos más mayores. Mayores, no más mayores. Em, entonces, a veces queda un poquito discontinuo el gráfico porque, bueno, el GeoGebra a veces salta un poco de un punto a otro, pero no viene al caso eso. Seguimos esta altura del segmento representativo. Fíjense que a medida que me acerco a medio giro, el segmento representativo se va volviendo más chiquito hasta que mide 0. De manera tal que el seno de pi radianes, o sea, el seno de medio giro, es 0. Atención, si avanzamos, el segmento apunta hacia abajo. Si lo pensáramos en un sistema de coordenadas, ¿qué ocurriría? Que la coordenada y de este punto es negativa. Eso es lo que se evidencia. O sea, tenemos una copia de este segmento aquí. Miremos algún valor fácil de detectar. ¿Esto qué son? 3 medios de pi. Acá el seno es -1, es lo que vemos en este punto. Completemos un giro. Bueno, vamos a retroceder para llenar la primera parte que nunca habíamos llenado y dejar a la vista entonces el gráfico de la función seno en un ciclo completo. ¿Qué pasaría si me fuera a más que 2 pi radianes? Repetiría el mismo ciclo. Las alturas del segmento representativo variarían, primero siendo positivas, después estando el segmento por debajo del eje y por lo tanto computándose como negativo. La altura es un número positivo, pero se entiende, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo va a venir entonces el otro protagonista de esta historia, el coseno? Y ya se podrán imaginar que el segmento que representa el coseno es este segmento horizontal. De vuelta, el coseno del ángulo central, que es adyacente sobre hipotenusa, pero el adyacente está representado aquí y la hipotenusa mide 1, es un radio de esta circunferencia, radio 1. Vamos a dibujarlo. Este podría ser un poquito más difícil de traducir porque tengo que, tengo que encontrar una copia de ese segmento, pero el segmento está horizontal y yo tendría que aplicarle una rotación para poder representarlo gráficamente. Eso es lo que hice. Por detrás en el GeoGebra hice eso. Le apliqué una rotación y lo representé en el gráfico que ustedes ven. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Empecemos con un ángulo próximo a 0. El segmento entonces, digamos en 0 exactamente. Cuando estamos en 0 radianes, el segmento que representa el coseno mide 1. Es lo que encontramos aquí. A medida que avanzamos, el segmento que representa el coseno se hace más cortito hasta que cuando estamos en 90 grados, ese segmento mide 0. Es lo que se ve aquí. Para pi sobre 2, 90 grados, asignamos el valor 0 a la función coseno. Sigamos un poquito más para ver cómo el segmento está por detrás de este eje vertical. Dicho un poco mejor, la coordenada x de este punto es negativa y por lo tanto se computa con signo negativo la longitud de este segmento. Tanto en este cuadrante segundo como en el tercero, este segmento que representa el coseno se va a computar como negativo. En particular, cuando estamos en medio giro, el segmento mide 1, pero se computa como -1, porque las coordenadas, si imaginan un sistema de referencia aquí, las coordenadas de este punto son -1, 0. Sigamos un poquito más para completar el dibujo. Otro punto notable, en 3 medios de pi, el segmento que representa el coseno mide 0 y después vuelve a avanzar hasta medir 1 nuevamente y completar un giro. Gráfico entonces de la función coseno en un ciclo completo. Después esto se repite, ya lo dijimos. Vamos al último, que es el de la tangente. Ese va a necesitar un extra. Retomo el dibujito original, porque lo que voy a hacer es buscar una equivalencia para la tangente.
Para eso vamos a decir lo siguiente. La tangente de alfa está definida por ahí, dice A sobre B. Ahora, permítanme escribir en lugar de A sobre B esto. Hagan la cuentita y convénzanse de que las C pueden cancelarse. Pero si hago esto, donde dice A sobre C, digo, pará, esto es el seno de alfa. Y donde dice B sobre C, digo, a ver, B sobre C, es el coseno de alfa. Así que encontramos una equivalencia trigonométrica que nos va a venir lo más bien, y es que la tangente es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Volvamos a nuestro gráfico. Miren este dibujo. Dijimos recién que la tangente de un ángulo, bueno, este ángulo central para nuestros propósitos, es el seno sobre el coseno, o sea, la longitud de este segmento sobre la longitud de este, salvo signos siempre. No lo voy a aclarar cada vez que lo diga. Ahora, si es la relación entre este seno y este coseno, por semejanza de triángulos, tiene que ser como la relación entre este segmento que vemos aquí y este que vemos aquí. Ahora, este segmento grande que vemos aquí es un radio. En resumen, seno sobre coseno es igual a este segmento dividido por 1. Finalmente, ¿qué puedo decir? Que este segmento violeta es el segmento representativo de la tangente. Y entonces, si lo graficamos para los distintos valores angulares, por ejemplo, acá estaríamos viendo para pi sobre 4, en realidad me fui un poquito de pi sobre 4, permítanme arreglarlo. Bueno, ahí se ve bastante bien. Fíjense que cuando el ángulo es de pi sobre 4, lo dibujo aquí, corresponde a una altura de 1, lo cual era de esperarse, porque si esto mide pi sobre 4, acá hay un triángulo isósceles, seno sobre coseno, son iguales el seno y el coseno. Ahora, acá va a suceder algo un poquito más brusco, que es lo siguiente. A medida que movemos, miren lo que va a suceder. Fíjense que el segmento representativo de la tangente se va volviendo muy grande y en realidad a medida que te acercas a pi sobre 2 podría ser arbitrariamente grande. De hecho, se nos va del gráfico, mejor dicho, en el gráfico teórico está, pero se nos va de la computadora y de hecho aparece un problema porque fíjense que el seno va tendiendo a 1 y el coseno tiende a 0, o sea, es una división en la que el divisor tiende a 0. En particular, para pi sobre 2, coseno es 0 y por lo tanto la tangente no está definida. Ojo con esto. Cuando nos pasamos de pi sobre 2, sigue habiendo un cociente entre algo que se parece a 1, el seno, y algo muy chiquito pero negativo, con lo cual hay un cambio de signo en el resultado, lo vemos representado ahí abajo. Entonces, el gráfico de la tangente adopta esta forma así brusca. Ahí es un 0 porque el seno es 0. Y notablemente después se repite, con lo cual tiene un periodo que no es 2pi como en las anteriores funciones trigonométricas, sino de pi radianes. Ahí vemos entonces el gráfico de la tangente, que cada pi radianes se repite. Esto es, desde 0 a pi cuenta todo su cuento y después vuelve a repetirlo. Noten que entonces cada pi radianes tiene este problema en el que no está definido y cerca de esos puntos la función varía bruscamente. Ya vamos a darle algún poco de precisión y nombres más adelante. Bueno, voy a plantear un problema distinto al que planteé al comenzar esta clase, porque ahora se trata de averiguar un ángulo. Tenemos un triángulo que es efectivamente rectángulo porque los lados verifican la relación pitagórica. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los ángulos interiores? Hay uno obviamente de 90, pero ¿cómo hacemos para calcular alfa?
Entonces, podemos plantear, por ejemplo, seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. ¿Y ahora qué es lo que necesitaríamos? Necesitaríamos algo así como esto que estoy garabateando acá. Nosotros tenemos una relación trigonométrica que para, ciertos valores de ángulos devuelve valores del seno. Por ejemplo, hace un rato vimos que seno de 0 es 0. Esto sería la función seno. Vimos que seno de pi sobre 4 es, lo mencioné, no lo probé, pero mencioné que daba aproximadamente 0,7, raíz de 2 sobre 2. Vimos que seno de pi sobre 2 es 1. Y ahora el problema que tendríamos es decir, ¿para qué ángulo alfa el seno es 3/5? O sea, lo que estoy buscando, ya se imaginarán, es una función inversa. La función inversa te dice, bueno, me das un 0, proviene de haber calculado el seno de 0. Me das raíz de 2 sobre 2, proviene de haber calculado seno de pi sobre 4. Y así. La función inversa aplicada a 3/5 me tiene que decir de qué ángulo provenimos. La función inversa tiene nombre propio, se llama arco seno. Bueno, algunas aclaraciones sobre esto. Se puede usar la calculadora para calcular el arcoseno, por supuesto, pero con un poco de prudencia. Primerísima aclaración en cuanto a nomenclatura o notación. En la calculadora, o en algunos programas, no importa, probablemente tengan una cosa así. Sin, por sin en inglés, y arriba, más chiquito, sin -1. Una manera de presentarlo. No es una locura. ¿Por qué se escribe así? Bueno, en la clase pasada vimos que la función inversa muchas veces se escribe como f a la -1. En este contexto, atención, no vayan a pensar que sin -1 es 1 sobre sin. ¿Está bien? No se refiere a 1 dividido seno, sino que se refiere a la función inversa. Bueno, acá sino tendría que haber usado otra frase porque ya hay demasiado sin. Bueno, listo, lo dejo ahí. Este sin a la -1 se refiere a la función inversa. No vayan a creer que la función inversa es sencillamente calcular 1 dividido el seno. ¿Está bien? Porque si fuera tan sencillo, entonces la función inversa de 3/5 sería 5/3 y no es 5/3. Les digo cuánto da el arcoseno. Lo vamos a escribir acá. Alfa entonces es arcoseno de 3/5. Les digo cuánto da en la calculadora. Bueno, yo puse arcoseno en mi calculadora y me dio 36,86. Atención, ¿cómo se interpreta esto? Esto se interpreta como 36,86 grados. Es decir, son 36 grados completos y 86 centésimos de grado. Este 86 no son minutos ni segundos. Esto se interpreta así porque mi calculadora estaba configurada en grados, deg, en algunos modelos, por degrees. Si la calculadora está en radianes, va a dar un número que es radianes. En radianes, a ver. Bueno, si la configura en radianes va a dar algo más o menos parecido a esto.
Podría haber sido más prolijo y poner aproximado aquí, no igual. Bueno, ojo, que esto es un número en radianes. No siempre se expresa como un múltiplo de pi. Un número en radianes es simplemente un número real. No tiene por qué estar escrito como un múltiplo de pi. Bueno, voy a hacer algunas aclaraciones más sobre esta función inversa. Se imaginarán que los casos de coseno y tangente son análogos, así que me voy a limitar al seno. Cuando aplicamos la función inversa un poco más rigurosamente, podríamos pensar que estamos haciendo esto. Si seno de alfa es 3/5, entonces aplicamos el arco seno a cada uno de los miembros de la igualdad. Y claro, recuerden que componer una función con su inversa tiene un efecto de cancelación, te da la identidad. Así es como llegamos a arco seno. Pero para que todo esto funcione, la función tiene que ser realmente inversible. Y ahí hay una sutileza. Vamos a hablar un poquito de eso. Me voy a demorar un poco en la carga de las funciones, de manera tal que pueda ayudarlos también a conocer cómo manejarse con funciones trigonométricas. Vamos a poner seno de x. Entonces, claro, la primera objeción que uno podría decir es, para, vos haces arcoseno como si fuera inversible, pero yo estoy recontraviendo que no es inversible porque esta función no es inyectiva. Hay no sé, hay un montón de valores para los cuales la función devuelve 0, por ejemplo. O sea, repite 0, o sea, tiene raíces repetidas la función. Entonces, así como estamos, esto no es inversible. Vamos a ver qué puede hacerse. En primerísimo lugar, lo que trataría es de hacer un gráfico un poco más adecuado, tocando la escala. Vamos a ver, ponemos la vista gráfica y vamos a mirar la escala en el eje X. ¿Qué me gustaría? Que mida, por ejemplo, en fracciones de pi. Entonces le vamos a configurar una distancia que sería pi sobre, digamos, pi sobre 4. Por ahí entonces ya tengo un gráfico más fácil de leer para cuando hablamos de trigonometría. Agrandamos un poquito la escala, creo que está bien. Acá tenemos desde -1 hasta 1. Eso no lo voy a alterar, me parece que está bien. Ahora, ¿el asunto cuál sería? Armar una restricción de la función en la cual sí puede hablarse de una función biyectiva. ¿Cuál va a ser esa restricción? No es única, pero la más estándar, la que tienen por defecto los programas y las calculadoras, es restringir entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, porque en ese rango la función no repite valores. Podríamos hacer así. Bueno, directamente la redefino, vamos a poner f de x igual. Y entonces ponemos un condicional. Si estamos entre menos pi sobre 2, menor o igual, y pi sobre 2, entonces es seno de x. Si no, nada. Fíjense que este pedacito de función seno es inyectiva entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Si definimos la función como partiendo de menos pi sobre 2, pi sobre 2 y llegando al intervalo, atención, -1, 1, entonces es biyectiva. Vamos a anotar eso. Bueno, ahí entonces dejé asentado que para que sea biyectiva podemos elegir entre menos pi sobre 2, pi sobre 2, llegando a -1, 1. Por supuesto, el arcoseno entonces partirá de valores -1, 1 y llegará a este intervalo menos pi sobre 2, pi sobre 2. Eso es consistente con este dibujo que hemos hecho aquí. Para terminar este repaso de funciones trigonométricas, vamos a escribir la fórmula del arco seno. Fíjense que si escribo el arco seno, a ver, le cambiamos el colorcito para que contraste. De vuelta tenemos
la simetría que les conocemos a las funciones con respecto a la recta identidad. Y también este tema que les había dicho nomenclatura. Yo cargué arco seno, el software lo reconoce, pero después lo escribe como seno a la -1. Así que, bueno, ahí tenemos la inversa para el caso de el seno. Bueno, para los casos del coseno y la tangente es similar, aunque las restricciones no son las mismas. Así que les dejo de tarea pensar cuáles serían las restricciones correctas para las funciones inversas del coseno y de la tangente. Bueno, pasemos a otro tema. Bueno, voy a mencionar muy brevemente a la función exponencial y a la función logaritmo y voy a mostrar cómo se conectan con lo que venimos hablando. No voy a hacer muchos detalles, pero en líneas generales podemos decir que una función exponencial va a adoptar esta forma. Va a ser f de x igual a la x, donde a es una base positiva. Vamos a tomar como ejemplo, bueno, 2 a la x. ¿Está bien? Atención con que la base tiene que ser positiva para que esto esté bien definido, ¿eh? Bueno, ahí vamos entonces a tomar el ejemplo de 2 a la x. Vamos a ver qué tal nos sale si hacemos una especie de tablita de valores, pero directamente escribiéndola en GeoGebra, para variar. Entonces, estamos tratando de graficar 2 a la x. La función evaluada en 0, que sería 2 a la 0, o sea, 1. Marcamos acá un punto. Recuerden, x es 0 y la imagen que es 2 a la 0. Cuando x es 1, tenemos 2 a la 1. Cuando x es 1, 2 a la 1. Cuando x es 2, 2 a la 2. Cuando x es 3, 2 a la 3. ¿Qué pasa con x negativo? Cuando x es menos 1, ahora ya no creo que logre invocar el puntito, los voy a cargar por línea de entrada. Cuando x es menos 1, la correspondiente imagen es 2 a la menos 1, o sea, 1/2. Y cuando x es menos 2, la imagen es 2 a la menos 2, 1/4. Bueno, así se va delineando el gráfico. Algunas cositas que podríamos anticipar es que a medida que nos vamos alejando por el lado de los negativos, las imágenes son más y más próximas a 0. Y a medida que nos alejamos por el lado de los positivos, las imágenes crecen sin freno, por así decir. Pongamos el gráfico de la función 2 elevado a la x. Bueno, hicimos bien las cuentas porque el gráfico pasa por los puntos. Algunas sutilezas que tiene este gráfico es que uno podría decir, bueno, está bien, es más de lo mismo. Si evalúas la función en los puntitos intermedios, se van llenando estos lugarcitos y te va quedando un gráfico continuo. Eso es fácil de decir, pero no es tan fácil de realizar, porque en el medio hay cosas bastante misteriosas. Piensen ustedes que, por ejemplo, por acá está el número pi. ¿Y qué quiere decir 2 a la pi? No es fácil de calcular eso, ¿eh? No es claro qué significa. Yo entiendo lo que es 2 a la 3, es 2 por 2 por 2. Todo bien. 2 a la pi, ¿qué es? No es obvio. No me voy a meter con eso ahora, pero simplemente quiero destacar que la función exponencial no es verdurita, tiene sus misterios. Bueno, ahí está la función exponencial. Vamos ahora a plantearnos, justo por lo que venimos conversando, el problema de la función inversa. Bueno, ahí tenemos un dibujito de la función exponencial con la que estamos trabajando, o sea, f de x es 2 a la x. Y la función inversa, como ya sabemos, ¿qué tendría que hacer? Tomar el 1/4 y decir, ¿de dónde viene el 1/4? De menos 2. ¿De dónde viene el 1/2? De menos 1. Y así. A esa función inversa la llamamos logaritmo, bueno, en este caso sería en base 2.
Vamos a tratar de dar una definición de esto, pensando un poco en cómo nos planteamos este problema. Si yo tengo acá un 4, lo que estaría planteando es, ¿qué potencia de 2 me da 4? Si yo tengo acá un 1/4, la pregunta sería, ¿cuál es la potencia de 2 que me da 1/4? Respuesta, -2. Y en general, podríamos escribir lo siguiente, logaritmo en base 2 de un cierto número i es x. Lo escribo así porque supuestamente las i's son en este conjunto de llegada y queremos ver de qué x provienen. Recuerden que son intercambiables esos nombres. Logaritmo en base 2 aplicado a un número i nos da un x. Ahora, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Esto va a ser cierto si, solo si 2 a la x es i? Miremoslo en un caso concreto. Logaritmo en base 2 de 1/4. Estoy mirando el primer renglón del diagrama de Venn. Logaritmo en base 2 de 1/4 es -2. ¿Por qué? Porque 2 a la -2 es 1/4. Es una manera, al final todo esto es un juego de palabras para decir eso que nos preguntamos. eh, Eso que nos preguntamos, ¿no? Parados aquí decimos, bueno, a ver, ¿qué potencia de 2? ¿Quién es la x que evaluada en esta función nos pone en 1/4? Bueno, una manera quizás un poco enroscada de plantear esto. Pero ahí está la definición entonces del logaritmo, en este caso en base 2, y ahora, bueno, lo podemos generalizar. Antes de hacer la generalización voy a escribir en el mismo gráfico el logaritmo en base 2. El GeoGebra me permite poner primero la base. Fíjense que una vez más tenemos la simetría que encontramos para la función, para los pares de funciones inversa una de otra. Quiero destacar algo más, y es que fíjense que el logaritmo no está definido para todos los números reales, sino para los positivos. ¿Por qué será eso? Y bueno, hay que mirar un poco el dominio y el conjunto imagen de la función exponencial. A ver, pensemos un poquito eso. La función exponencial, para que sea biyectiva, tiene que definirse tomando reales y devolviendo reales positivos o cero. Piensen que cualquier potencia de 2, 2 a la -1000, es chiquito, pero es positivo. De hecho, me acabo de confundir y puse incluyendo al cero, pero en realidad son reales positivos. Entonces, si esta es la función, la inversa parte de los reales positivos, estrictamente positivos, llega a los reales y es el logaritmo. Logaritmo en este caso en base 2 de x. Bueno, la generalización es más de lo mismo. Me parece que no vale la pena que le escriba aquí. Lo que dije para la base 2 podría decirse para cualquier base positiva. Así que más que nada lo que deberían retener, eh, miren los apuntes teóricos o escríbanlo ustedes si se le animan, la versión general para una base A. Pero la idea simplemente para este pequeño comentario es ver el par de funciones exponencial y logaritmo como una inversa de la otra. Bueno, basta por esta clase. Chau, chau.